Vamos a hablar acerca del reino de los cielos, el famoso mensaje de Yeshua. Sabemos nosotros que ese fue el único mensaje que Yeshua o Jesús presentó a lo largo de su servicio aquí, cuando estuvo aquí con nosotros, cuando estuvo aquí enseñando el mensaje. El único mensaje que él trajo fue el mensaje del reino de los cielos. No trajo ningún otro mensaje contrario a ese mensaje. Jamás nosotros en los escritos de los primeros discípulos encontramos que Yeshua predicó acerca de salvación. Tampoco enseñó acerca de libertad, tampoco enseñó acerca de sanidad, mucho menos las enseñanzas de él fueron basadas en decir que él era Dios. Todo el mensaje de Yeshua está centrado en el reino de los cielos. Ese fue el mensaje central de Yeshua, el reino de los cielos. Entonces, por lo tanto, cualquier persona que se diga ser seguidor del Mesías de Israel y no estudie y enseñe y comprenda realmente qué es el mensaje del reino de los cielos, el tal no es un discípulo de Yeshua. Vamos a mirar diferentes pasajes que nos comprueban a nosotros de eso. Entonces Mateo 4:17 dice que de aquel momento en que Yeshua comenzó a proclamar: arrepentíos porque el reino de los cielos, porque el reino de Dios se ha acercado. Ahí le subrayé la palabra arrepentidos. ¿La están viendo en la imagen? En Marcos 1:14-15 dice lo siguiente: después que Yohanan fue arrestado, y Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio del reino de Dios y decía: el tiempo ha llegado, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en el evangelio. Hay dos palabras que se repiten: evangelio y arrepentimiento. Esas son dos cosas fundamentales en el mensaje del reino de los cielos: evangelio y arrepentimiento. Lucas 4:43 dice: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie nuevamente el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. ¿Para qué vino Yeshua al mundo? A predicar el evangelio del reino. No vino a otra cosa diferente. Él mismo dice que vino a ese mundo ¿a qué? A predicar el evangelio del reino. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Otro punto importante. ¿A qué vino Yeshua? A predicar el evangelio del reino. ¿Y en dónde predicaba? En las sinagogas de Galilea. Ese es un punto bien importante que debemos tener nosotros presente. Él no predicó en una cosa diferente que no fuera el pueblo de Israel. En las sinagogas del pueblo judío fue donde él enseñó y donde compartió el mensaje del reino de los cielos. Yeshua, Jesús, no instauró ningún movimiento cristiano. Esos fueron otros hombres los que crearon el cristianismo. Yeshua vino a restaurar la Torá. Ese fue el mensaje de Yeshua, y a traernos el evangelio del reino. Pero el evangelio del reino lo enseñaba ¿en dónde? En las sinagogas judías, y enseñaba a un pueblo judío, le enseñaba a Israel del primer siglo. A ningún otro tipo de persona le compartía el mensaje. Juan 3:3 dice: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yeshua vino a restaurar, en otras palabras, vino a enseñar el verdadero evangelio del reino de los cielos. ¿Me presta esta Biblia, por favor? ¿A qué vino Yeshua? ¿A restaurar o a enseñar el verdadero evangelio del reino de los cielos? Vamos a mirar o a leer Mateo capítulo 15. Si tiene una Biblia la puede sacar. Mateo capítulo 15 del 1 al 14. Mateo capítulo 15. Dice lo siguiente: lo que contamina al hombre. Y esta es otra cosa que debemos tener claro a la hora de estudiar las escrituras. Dice lo que contamina al hombre. Dice lo siguiente: entonces se acercaron a Yeshua, a Jesús, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Es importante tener eso claro. ¿Por qué quebrantan la tradición de los ancianos? O sea, están colocando ellos la tradición de los ancianos como si fuese
las mismas escrituras. Y eso fue lo que Yeshua vino a abolir, por así decirlo. Yeshua vino a quebrantar esas imposiciones que los hombres habían puesto por encima de lo que estaba escrito en la Torá. Hicieron mandamientos y leyes y la pusieron por algo superior a la Torá, y entonces la gente ya no tenía que ir de acuerdo a la Torá, sino de acuerdo a las interpretaciones y de acuerdo a las leyes que ellos habían traído. Esa fue la disputa que vino Yeshua a hacer con los fariseos de aquella época. Entonces, ¿cuál es la disputa aquí? Respondiendo, él les dijo, el quebrantamiento supuestamente de los rabinos era porque los discípulos de Yeshua estaban comiendo con las manos sucias. Entonces mire lo que Yeshua dice. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Está hablando de la tradición de hombre, no de la Torá. Si nosotros miramos, en ninguna parte de la escritura aparece que hay que lavarse las manos antes de comer. Eso no es un mandamiento. Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Prefieren dar el diezmo que antes que honrar a sus padres. Continúa diciendo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, ese pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y ese es el meollo del asunto, mandamientos de hombres. Hoy se está enseñando mandamientos de hombres, hoy se está enseñando cosas contrarias a la Torá. ¿Qué dijo el maestro? Ama a Dios y a tu prójimo. ¿Y será que los que profesan, los que se dicen ser maestros, están amando a Dios y están amando al prójimo? De labios nomás. De labios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Como pasa a las personas que se ofenden cuando escuchan el mensaje que uno proclama, el mensaje del reino, el mensaje de la cábala. Pero respondió él, les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro y le dijo, explícanos esa parábola. Y Yeshua le dijo, ¿también vosotros estáis faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Aquí pareciera como si Yeshua está hablando que todo lo que existe lo podemos comer. Y aquí se pega mucho para malinterpretar las escrituras, para hablar que Yeshua está hablando que todo se puede comer porque todo lo que entra va a la letrina, pero no pierda el contexto que está hablando del lavamiento de las manos. No se puede perder el contexto. Todo lo que entra a la boca sale por la letrina, pero él está hablando en el contexto del lavamiento de las manos, no de las comidas. Recuerde que Yeshua era un maestro, un rabino, y practicaba la ley kosher. Él no comía cosa inmunda, él no comía cosas que no se podía comer. La famosa visión de Pedro tiene sus explicaciones ya solita. Aparece el manto con las comidas inmundas y Pedro dice, yo nunca he probado cosa inmunda. El Creador le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Cuenta el libro de Hechos que Pedro, Kefas, se quedó meditando en esa visión. Dijo, ¿qué será esta meditación? ¿Qué será esta visión que yo tuve? Inmediatamente después tocan la puerta, vienen unos hombres que no eran judíos a buscarlo. ¿Para qué? Para que él fuese a enseñarle el evangelio. Cuando Pedro se encuentra con estas personas, ¿qué dice? Ahora ya entiendo la visión que yo tuve. No está hablando de comida, sino que el judío también le llamaba, al que no era judío le llamaba impuro, porque el judío también se creía que era lo único, pues.
la Coca-Cola en el desierto. Entonces cuando él mira que vienen a él personas que no eran judías a escuchar el mensaje, él dice, ahora entiendo la visión que tuve. No llames inmundo a lo que yo he santificado. No llames inmundo a un pueblo que yo he santificado, que también tiene chispa mía. No lo llames inmundo. Ese es el mensaje de la visión que tuvo Kefas, que tuvo Pedro. Y continuamos acá, dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre, la lashon hara. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esas cosas son las que contaminan al hombre. Y aquí termina Yeshua y explica verdaderamente lo que es. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Él está hablando básicamente del lavamiento de las manos. Él no está hablando cosas diferentes al lavamiento de las manos. Es importante tener el contexto claro para que podamos comprender bien las escrituras a la hora de estudiarlas. ¿Ok? ¿Qué dice Yeshua? Lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca. Los homicidios, las maledicencias, todo está en el corazón. Y cuando sale, contamina al hombre. La lashon hara, la mala lengua. Y vuelvo y tomo. No está refiriéndose a los alimentos. Y que ya es otra clase más profunda acerca por qué no podemos comer cierto tipo de alimentos. ¿Podemos comer un cerdo? No pasa nada, entre comillas. Pero espiritualmente sí genera algo que impide que yo me acerque al Creador. Entonces lo que Yeshua está hablando aquí es en base al lavamiento de manos, que era un mandamiento y una tradición de los hombres, no era un mandamiento del Creador. Y los rabinos de aquella época pusieron sus mandamientos por encima de los mandamientos de Dios. Y entonces querían que las personas vivieran de acuerdo a sus doctrinas y no de acuerdo a la doctrina de la Torá. Y Yeshua les dice, ustedes están invalidando el mandamiento por sus doctrinas. No prohíban a sus padres mal, pero para quedar bien delante del pool de rabinos y del pool de socios de la comunidad que ustedes tienen, comienzan a dar. Continuamos acá. Entonces, en los textos que tenemos como evidencia, tienen en particular dos conceptos muy importantes y que son muy vitales para poder comprender el mensaje de Yeshua. ¿Cuáles son los conceptos que subrayé a lo largo de las citas? Evangelio y arrepentimiento. Esos son dos conceptos fundamentales para poder comprender los escritos de los primeros discípulos. Evangelio y arrepentimiento. Entonces, teniendo claro nosotros que Yeshua fue un hombre, un rabino del primer siglo que enseñó a judíos del primer siglo con un pensamiento hebreo y no griego, entonces tenemos que indagar estos dos conceptos en el lenguaje hebreo y no en el lenguaje griego para poder comprender realmente la profundidad de las escrituras. El griego, la palabra que utiliza para evangelio es evangelius, pero que significa, se traduce solamente como buenas nuevas, y no nos da la sustancia como tal de lo que realmente significa evangelio. Entonces la palabra hebrea para evangelio es la palabra masoret. ¿Sí estamos aquí? Masoret. ¿Cuál es la palabra hebrea para evangelio? Masoret. Masoret. En el libro, en la carta a los hebreos, en el capítulo 4, verso 2, se nos menciona esta frase. Dice lo siguiente. Hebreo lo expresa de la siguiente manera. Kigan aleinu va a Ares va a Masoret. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas. Entonces, buenas nuevas, que es evangelio, el concepto hebreo es Masoret. Buenas nuevas de salvación, hablaban los discípulos de Yeshua. También a nosotros nos da a entender que Moisés ya había enseñado, o que estas buenas nuevas ya se habían compartido mucho tiempo atrás también. El Pirkei Avot es un libro judío que se traduce como la ética de los padres. Dice lo siguiente: Moshe recibió la Torá desde el Sinaí y la transmitió oralmente a Yeshua. Ahí está la clave. La transmitió oralmente a Yeshua. Entonces, buenas nuevas es, Moshe recibió la Torá desde el Sinaí y la transmitió oralmente a Yeshua. Ahí está la clave. La transmitió oralmente a Yeshua. Entonces, buenas nuevas es,
Masoret. Y la mejor forma de nosotros entender la palabra Masoret es transmisión oral. Lo que estamos aprendiendo nosotros es que las buenas nuevas que Yeshua enseñó fue las mismas buenas nuevas que Moshe le compartió a Josué. ¿Sí me hago entender? El evangelio que enseñó Yeshua fue el evangelio que le enseñó Moshe a Josué, la transmisión oral. ¿Y qué fue lo que le transmitió oralmente Moshe a Yehoshua? La cábala. En hebreo es Moshe Kibel. Kibel es la raíz de la palabra lekabel, que es recepción para hablar de Torah. Moshe recibió todos los planos de la luz espiritual y se los transmitió a Josué, pero oralmente. Y esa palabra oralmente significa Mazore, que significa buenas nuevas de salvación. ¿Sí me hago entender? Entonces, la transmisión, como lo acabo de decir, de las buenas nuevas que se hace oralmente en el mundo hebreo se conoce como la tradición oral. Y tradición oral es otro concepto para hablar de las enseñanzas de la Kabbalah. Entonces, ¿qué son las buenas nuevas? Son el mensaje secreto de la Torah. ¿Qué son las buenas nuevas? Son el secreto de la Kabbalah. Son los misterios. Yeshua le habló el misterio del reino de los cielos. ¿Qué es hablar del reino de los cielos? Es hablar de los secretos de la Kabbalah. Es hablar del mensaje oculto de la Torah que fue transmitido oralmente desde Moisés a Josué y fue pasando de boca en boca hasta llegar a la generación de Yeshua. Pero era algo que no era para todos, era oculto, era restringido. No todas las personas llegaban a ese conocimiento. Solo aquellas personas que espiritualmente eran elevadas llegaban al conocimiento por sí solas y encontraban un maestro. Dice nuestro sabio que cuando el alumno está dispuesto aparece el maestro, de lo contrario no. Entonces hablar de Torah oral, hablar de buenas nuevas, hablar de evangelio es hablar de ¿qué? Del mensaje de ¿qué? De la Kabbalah. Entonces miramos, encontramos en Keter, en los escritos de los primeros discípulos, 4 evangelios. Entonces lo que encontramos nosotros son 4 enseñanzas de Kabbalah, 4 libros de Kabbalah. Esos son los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros de tradición oral. Esos libros se fundamentan en la tradición oral del pueblo de Israel. Y las enseñanzas de Yeshua fueron la transmisión oral del pueblo de Israel, que se conoce como evangelios. ¿Por qué no le pusieron otro nombre? Porque eran las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son las buenas nuevas de salvación? El mensaje de la Kabbalah. El mensaje, como lo llamó Yeshua, el mensaje del reino de los cielos. Entonces, hablar del mensaje del reino de los cielos, vuelvo y repito, es hablar del mensaje de la Kabbalah, del Zohar. Los primeros discípulos del maestro llamaban a ese mensaje, a esta enseñanza del reino de los cielos, lo llamaban las promesas de redención, las promesas de salvación. A lo largo de los evangelios, y Pablo también nos habla, las promesas de redención que fueron dadas a nuestros padres, hoy también nos fueron dadas a nosotros. Entonces hablar de promesas de redención, hablar de promesas de salvación es hablar del mensaje de la Kabbalah, porque él es el mensaje espiritual de la Torah, lo que tiene la capacidad y el poder de elevar nuestra alma por encima de nuestro cuerpo. ¿Qué es la redención? Es salir del yugo del cuerpo, es salir del yugo de la materia. Eso es redención. Aquella persona que su alma gobierna y no gobierna su cuerpo. Aquella persona que no se mueve por los afanes de este siglo, sino que es su alma la que ocupa un lugar importante en él. ¿Ok? Por lo tanto, cuando Yeshua dice, arrepentíos y creed en el evangelio, porque el tiempo se ha cumplido, lo que está diciendo es, arrepentíos y creed y obedeced en las promesas de la redención, dadas y explicadas oralmente a nuestros padres, porque el tiempo de su cumplimiento ha llegado. Yeshua no trajo ningún mensaje nuevo, simplemente la transmisión oral que vino de Moshe. Llegó el tiempo de Yeshua en el cual se iba a revelar a las masas para que la masa alcanzaran la redención, el cumplimiento, para que todo el mundo llegara a la luz
había llegado, el tiempo había llegado en que todo el mundo alcanzara el mensaje de redención. Por lo tanto, como conclusión tenemos que la palabra buenas nuevas en hebreo es masoret o masoret, y que debe entenderse como transmisión en forma oral. Eso es importante tenerlo claro. Cuando hablamos de buenas nuevas estamos hablando de transmisión oral. Esa transmisión oral es del pueblo de Israel que viene desde Moisés. Y para que exista la transmisión oral debe existir un mecubal. Mecubal significa cabaliza. Debe existir un receptor. Entonces, por lo tanto tenemos que Masoret es igual a Kabbalah. Las buenas nuevas son el mensaje del reino de los cielos, son el mensaje de la Kabbalah. Y para que exista una transmisión del mensaje de la Kabbalah debe haber un cabalista, un receptor. Receptor es mejubal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito fundamental del mensaje del reino de los cielos? O el mensaje secreto, o el mensaje de la Kabbalah. ¿Cuál es el propósito fundamental del mensaje de la Kabbalah? ¿Cuál es el propósito por el cual Yeshua vino? Yeshua vino para que nos acercáramos al Creador, a través de su enseñanza, a través de las buenas nuevas. Él dijo, he venido a predicar las buenas nuevas de salvación. He venido a enseñar los secretos del reino de los cielos. En otras palabras, he venido a enseñar Kabbalah. He venido a enseñar secretos escondidos de la Torah. Por eso nos dice la Escritura, los escritos de los primeros discípulos, que la gente se maravillaba cuando él enseñaba. ¿Por qué? Porque ningún otro hombre, o al menos no habían escuchado a otro hombre enseñar como él enseñaba. Entonces, el propósito fundamental de Yeshua, que es el secreto, es que el ser humano sea uno con el Creador. Ese es el propósito fundamental de las buenas nuevas, del Zohar, de la Kabbalah de Yeshua. Que el ser humano sea uno con el Creador. ¿Y qué significa ser uno con el Creador? Ser uno con el Creador significa estar en igualdad de forma. En la palabra hebrea para igualdad de forma es la palabra debekut. El Creador es dador. La creación es receptora. No hay igualdad de forma. En los mundos espirituales los opuestos se rechazan. Para que sea igual al Creador, debo ser igualdad de forma al Creador. Quiere decir que el Creador es dador. Para poder estar unido al Creador, yo tengo que ser ¿qué? Dador. De lo contrario, no voy a estar unido al Creador. Y cuando Yeshua dice mi Padre y yo somos uno, está diciendo que estoy en igualdad de forma al Creador. Yo soy dador. ¿Por qué? Porque miramos que dice que Él dio su vida en rescate de muchos. Y enseñó los secretos de la Kabbalah. Está dando. Cuando yo doy, estoy siendo uno con el Creador porque estoy simulando el atributo del Creador. ¿Sigamos bien? Natalia, Verónica, bien, viento en popa. Entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos nosotros? Que la creación no está en igualdad de forma con el Creador. Y por lo tanto no puede ser uno con el Creador. Como Yeshua lo enseñaba, mi Padre y yo somos uno, pero Yeshua tuvo que hacer un trabajo espiritual. Yeshua tuvo que hacer una corrección espiritual. Yeshua fue 100% hombre. Yeshua vino a este mundo 100% humano y murió siendo humano también. Tenía un deseo de recibir para sí mismo. Se traduce como Satán, como ego. Por lo tanto le tocó hacer una corrección, por lo tanto le tocó hacer un trabajo espiritual para liberarse y desprenderse del deseo de recibir para sí mismo. Y eso lo hemos plasmado nosotros en las famosas tentaciones de Yeshua. La tentación que el diablo le hizo a Yeshua. ¿Pero qué es la tentación del diablo? La tentación del Satán es ese deseo egoísta que hay dentro de nosotros. El diablo no es una fuerza externa, el diablo, el Satán está dentro de nosotros. Es el ego, ese es el Satán, que siempre quiere recibir para sí mismo en contraposición con la virtud del Creador, que es dar. Entonces, cuando yo quiero recibir para mí mismo, estoy siendo presa y víctima del Satán. Pero cuando yo doy, soy hijo de Dios. Cuando yo comparto,
estoy siendo uno con el creador, pero cuando soy egoísta estoy siendo uno con el Satán. Pero entonces ese tema de las tentaciones de Yeshua la vamos a mirar más adelante. Entonces aprendimos que el creador es otorgante y la vasija es receptora, deseo recibir para sí mismo, que se traduce como ego, se traduce como Satán, como el adversario. Entonces, para unir para unir la creación con el creador, aparece el mensaje del reino, o la cábala, o el mensaje oculto, o el mensaje de redención. Vuelvo y repito, el creador es otorgante, la creación es receptora, vasija, donde está el ego y el deseo de recibir para sí mismo. Yeshua dijo, yo soy el camino al Padre. Yeshua es la luz, Yeshua trajo el conocimiento de los mundos espirituales para volvernos uno con el Creador. Entonces el mensaje del reino que trajo Yeshua es el que tiene la capacidad de hacernos uno con el Creador. No hay otra cosa que nos pueda hacer uno con el Creador, sino el mensaje del reino de los cielos. Pero hablar de mensaje del reino de los cielos, aprendimos que es la transmisión oral. Y hablar de transmisión oral es hablar de Kabbalah, es hablar del secreto escondido de la Torah. Es un mensaje bien interesante. La inmensa mayoría de las personas que enseñan y hablan del reino de los cielos no tienen ni idea de qué están hablando. Hablan reino, pero piensan que el reino es quitarle la plata a la gente. Y minimizan el reino en función de la materia. Y lo espiritual y la materia van por aparte. El tener cosas materiales no es sinónimo de que yo esté bien con el Creador. El tener cosas materiales no es sinónimo de que yo sea uno con el Creador. Entonces el mensaje del reino de los cielos no tiene nada que ver con la materia. Por el contrario, el mensaje del reino de los cielos lo que viene es a desprendernos de la materia, el deseo de recibir para nosotros mismos, el querer tener más, el querer tener más y volverme rico a costilla de los demás. Y que el mensaje del reino piensan que la gente traiga y ve y pacte y siembre y reciba y deme y viaje por aquí, viaje por allá. Eso no es el reino de los cielos. El mensaje del reino de los cielos es el secreto de la Kabbalah para que mi alma salga de la esclavitud de la materia y sea uno con el Creador. Entonces la gente, por otro lado, tenemos que muchas personas piensan que el cielo es la recompensa para aquellas personas que se portan bien. Entonces por eso usted ve que hay montones de iglesias llenas de gente con miedo a no irse al infierno. ¿Por qué hay tantas iglesias que se han abierto hoy en día? ¿Por qué la gente tiene miedo de irse al infierno? Entonces tienen que ser buenas personas. Y entonces el que no va a la iglesia se va al infierno. ¿Será eso cierto? Y la gente piensa que cuando va al cielo vas a escuchar salmos todo el día, a estar al lado de su Dios, a estar al lado de Jesús, a estar al lado del Padre. El cielo es una metáfora, el infierno es una metáfora. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es estar en el cielo? Luego hablamos de lo que significa el mensaje, lo que significa el reino de los cielos. Pero cielo es un estado de conciencia, de unidad al Creador. ¿Ok? Por lo tanto, infierno es un lugar donde el Creador no está. Cielo es el lugar donde habita Dios. Por lo tanto, cuando yo soy como el Creador, que tengo el deseo de dar, estoy en el cielo. El infierno, parábolas, es donde habita el Satán, parábolas. Quiere decir que una persona que está en el infierno es aquí una persona egoísta, una persona egocéntrica que solo tiene el deseo de recibir para sí misma. ¿Quién está en el cielo? Aquel que es otorgante, aquel que comparte el mensaje del reino de los cielos, el que enseña Kabbalah, ese está en el cielo. Y aquel que vive los secretos de la Kabbalah, el mensaje del reino. ¿Quién está en el infierno? Estando aquí en la tierra, porque no es cuando parta de este mundo, es aquí en la tierra. ¿Quién está en el infierno? Aquel que tiene un deseo egoísta, recibir para sí mismo. Quiero más, dependiendo de la materia, dependiendo del que si tengo algo material, entonces estoy bien. Ese está en el infierno. Pero eso nada tiene que ver con la realidad. ¿Ok?
Entonces, ¿qué significa evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas es Masoret, que significa transmisión oral. Y transmisión oral que viene desde Moisés hasta nuestros días, que se conoce como la Kabbalah. Los 4 evangelios que tenemos son libros de Kabbalah, son libros de transmisión oral, tienen su fundamento en la transmisión oral, por eso se llaman evangelio, porque evangelio es transmisión oral, y hablar de evangelio y hablar de transmisión oral es hablar de los secretos de la Kabbalah. Entonces ya estudiamos el concepto de evangelio, quedamos pendientes de Teshuvah, es la palabra para arrepentimiento, pero la próxima clase lo vamos a estudiar y vamos a estudiar lo que significa el reino de los cielos. ¿Tienen alguna pregunta ya para terminar?